Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a su programa Contraportada, que emite la Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores el último jueves de cada mes. Y como siempre, para nosotros es un verdadero honor, un gran placer que nos acompañen a través de las pantallas para platicar, para charlar sobre esta mesa de análisis, temas de interés. Como ustedes ya saben, nuestro programa Contraportada, en el cual tratamos temas de interés religioso, científico, en donde nuestro principal argumento de conversación es la razón. Así que sean muy bienvenidos a este séptimo programa, el cual hemos titulado Jesucristo de Nazaret, su proceso judicial conforme al derecho hebreo y romano. En esta ocasión vamos a hablar de este personaje tan importante que dejó huella en la historia, en este personaje que ha trascendido a lo largo de la historia, que vino y dejó huella. Si me permiten, voy a presentar a los panelistas del día de hoy. Agradecemos a todos ustedes el honor de su presencia. De este lado tenemos a el compañero Marcos. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias, José, por invitarnos. Buenas noches a toda la audiencia, por invitarnos a este hermoso programa. De este lado tenemos a la compañera Ivonne. Bienvenida, Ivonne. Buenas noches. Bueno, pues agradecemos también la invitación a este programa Contraportada y bueno, esperamos que sea a su agrado para hablar de un personaje principal de todos los tiempos y de toda la historia. Gracias. Bien, tenemos de este otro lado también a otro invitado especial, José Luis. Bienvenido, José Luis. Buenas noches a toda la audiencia y muy agradecido, José, de esta invitación que nos has hecho a este programa. Bueno, pues estos van a ser algunos de los panelistas en nuestro programa, ya que tenemos otros invitados que estaremos intercalando a lo largo de nuestro programa. Como ya lo mencioné, en esta noche de 29 de agosto, una noche muy rica, muy agradable, muy tranquila, estaremos platicando acerca de la vida de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, o mejor conocido como Jesucristo. Hablaremos de su vida, de su contexto histórico, de los acontecimientos más importantes y las grandes hazañas que la historia registra a través del texto bíblico, a través de los textos de los historiadores, de los arqueólogos, de los antropólogos, de aquellos que se han dedicado a estudiar su vida, su acontecer, los lugares en donde estuvo y, por supuesto, su proceso judicial conforme al derecho hebreo y al derecho romano. El día de hoy, en eso nos vamos a basar, particularmente en lo que es su contexto histórico. Y vamos a tener el día de mañana un segundo programa, lo vamos adelantando, ya que pues hablar de Jesucristo es un programa muy extenso, es un tema demasiado amplio, así que el día de hoy lo vamos a fraccionar básicamente en su persona, en sus hazañas, en su historia y en el contexto sociopolítico de la época, y el día de mañana hablaremos un poquito acerca ya más específicamente de su proceso judicial. Así que, bueno, los invitamos a que se queden con nosotros. Este es su programa Contraportada. Vamos a ir a un breve corte comercial y al regresar entramos de lleno al tema. Bienvenidos. La Biblioteca Apostólica SJF te invita a que conozcas y adquieras uno de los libros de la Coordinación de Crónica Apostólica, segunda etapa de la Gira Apostólica Universal, de la autora Julia Yadira López Chávez, que narra la visita e itinerario de presentaciones del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, en los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como el contexto histórico de los lugares, testimonios inéditos y fotogalería. Único punto de venta y distribución en Biblioteca Apostólica SJF. Visítanos en Glorieta Central número 1 en el interior del sótano del Templo Internacional sede de la Iglesia La Luz del Mundo. Teléfono 33 37 70 2000, extensión 2211. Correo ventas.bibliotecassjf@lldm.org. Visítanos en redes sociales. Facebook, Biblioteca Apostólica SJF. Instagram y Twitter, Biblioteca SJF. Bien, ya estamos de regreso en su programa Contraportada, en una edición especial en donde hablaremos acerca de Jesús de Nazaret, su proceso judicial conforme al derecho hebreo y romano, así como su contexto y su vida. Vamos a iniciar. Se encuentra con nosotros Ivonne. Ivonne y todos los que nos van a acompañar son personas que ya llevan algunos años especializándose en el tema de la vida de Jesucristo.
Son expertos, unos en temas de historia, otros en temas de medicina, otros en temas de sociología, otros en temas de psicología, y así sucesivamente vamos a ver el punto de vista de cada uno de los profesionales, el punto de vista jurídico, para tratar de podernos proyectar, conocer más a fondo y, por supuesto, como siempre, con base en los argumentos bibliográficos que vamos a recomendar, porque deseamos que posterior a este programa usted se interese en seguir analizando estos temas. Ivonne, háblenos un poco acerca de la bibliografía, de la biografía de Jesucristo. Bueno, Jesús nace principalmente en Nazaret. Su padre es José y María su madre. Sabemos que fue engendrado por medio del Espíritu Santo, según narra las escrituras bíblicas, pero finalmente la cuestión acerca de Jesús a través de la historia, la investigación y la ciencia siempre ha sido de gran fascinación para todos los que son historiadores, cineastas, antropólogos, y bueno, es algo muy amplio de hablar de Jesús y de su contexto histórico. Es muy importante para todos los que nos están viendo en este momento y escuchando, porque para poder comprender todo cómo fue su vida, necesitamos saber cómo fue su entorno, ¿no? Precisamente los investigadores, los científicos y los historiadores se han dado a esta tarea, pero quiero dejar muy en claro a las personas que nos escuchan en este momento que finalmente todos los investigadores y los científicos coinciden en algo muy importante, que la historia de la vida de un personaje como lo es Jesús de Nazaret es algo complicado, es algo de lo que no se tiene mucha información en cuestión histórica, pero que finalmente nosotros a través de la investigación que hemos venido haciendo año con año, nosotros podemos darnos cuenta de cómo era su entorno, cómo era su vida en cuestión en esos momentos políticos, económicos, sociales. Es importante que usted que nos ve en este momento entienda el contexto histórico en cuestiones de política, economía, sociedad, agricultura, todo este tipo de situaciones, porque con el razonamiento interno de cada persona nosotros podemos irnos formando una idea basada en todo lo que ya se ha investigado. Hablar de Jesús es algo que a mucha gente le ha fascinado, ha sido fuente de inspiración para escritores, cineastas, se han elaborado infinidad de retratos físicos de él, se ha hablado de él tantas cosas, pero finalmente hubo algo muy especial de lo cual hasta la fecha sigue siendo parte de la polémica, ¿no? El proceso jurídico que se llevó, que es la finalidad del programa que nosotros estamos haciendo el día de hoy, pero es muy importante que nosotros sepamos, como ya lo comentamos, el por qué fue llevado finalmente a la crucifixión, todo lo que se llevó a cabo durante el proceso. De acuerdo a las evidencias históricas y científicas, Jesús de Nazaret, como era llamado y como es llamado a través de los libros de la historia y de la ciencia, Jesús de Nazaret llega en un contexto político y social demasiado agresivo en el primer siglo de nuestra era, cuando él llega y empieza su predicación. El contexto en el que él llega es una ciudad hostil, es un territorio, como es el territorio de Palestina, es un territorio hostil, un territorio que ha sido conquistado, con un templo que ha sido saqueado en diferentes ocasiones y reconstruido por Herodes el Grande. Entonces, este es un contexto amplio en donde él llega, en una situación extremadamente peligrosa. La ciudad en la región en donde él inició su ministerio, que era Galilea, era una ciudad conocida como las más peligrosas en ese momento en Palestina. Entonces, esto es parte de lo que es, en general, lo que sucede acerca de la cuestión de Jesús, porque ha logrado tanta fascinación entre la gente como un personaje histórico. Ha logrado tanta fascinación ante la gente, pero, a ver, Ivonne, nace el Señor Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Señor Jesús, como lo entendamos y lo conozcamos, nace, pero se sabe de su nacimiento, y luego, ¿en qué periodo de su vida, a qué edad de su vida es cuando se empieza verdaderamente a conocer, a proyectar, empieza a hacer polémica, porque sí sucede, ¿verdad?, que empieza a hacer polémica y empieza a ser escuchado y nombrado por la gente de esa región? Bueno, principalmente se tienen evidencias de su nacimiento efectivamente en cuestiones bíblicas. Se tiene evidencia de su nacimiento que fue en una ciudad de Nazaret, pero esto es
relacionado a profecías bíblicas de escritos que ya databan de mucho tiempo atrás, de siglos atrás. Se dice que nació en Belén, pero nació en una época en donde había, él es engendrado por el Espíritu Santo. Entonces en las profecías comenta que iba a llegar un Mesías, ¿no? En las profecías bíblicas. Después, al saberse de su nacimiento, ya de por sí en las profecías ya venía por ahí ya la parte de la historia, ya se esperaba. Era un pueblo que estaba esclavizado, ya esperaba la venida de ese Mesías conforme a lo que se dice en las Escrituras, en los Antiguos Testamentos. Ya lo esperaban. Tanto es que así que unos magos de Oriente, como comenta las Escrituras, pues se dan cuenta que hay una estrella que avisa de su nacimiento, van a buscarlo hacia el lugar, se encuentran con Herodes el Grande que gobernaba en esos tiempos. En esos tiempos, en el Imperio Romano no se permitía que otra persona se pusiera al frente de lo que era la ciudad, es decir, la máxima autoridad ahí era Herodes. Entonces, al empezarse a decir de una profecía que venía un nuevo rey del pueblo judío, pues para Herodes era algo que lo tenía fuera de sus casillas, ¿no? Entonces llegan estas personas del Oriente, que eran magos, eran personas que estudiaban los cielos, no precisamente eran personas relacionadas con todo lo que es el esoterismo, no, sino que eran personas estudiosas, eran astrólogos, eran personas que se dedicaban a estudiar el cielo. Entonces ellos vienen y buscan porque ven una estrella. Y como ellos buscaban a través de los cielos alguna señal, ellos ven una estrella, se dan cuenta que van a ser un rey y vienen y lo buscan. Entonces llegan con Herodes. Herodes se da cuenta que están ahí unos extranjeros porque en el territorio evidentemente cuando había una persona que llegaba nueva, pues evidentemente se sabía, ¿no? Entonces Herodes los manda a llamar, al tenerlo frente a él, pues les pregunta qué vienen, le dicen que vienen a ver a un nuevo rey que ha nacido. Entonces esto desconcierta a Herodes a tal manera que finalmente los magos se retiran, llegan hacia donde nace Jesús y le llevan presentes, ¿no? Dignos de un rey, como era la mirra, el incienso. Es ahí donde ya Entonces ahí es donde empieza la situación peligrosa de él. Desde ahí empieza ya a ser perseguido porque entonces Herodes ordena una matanza evitando que nazca ese futuro rey. Bueno, y es perseguido desde que nace hasta que pues, logran su cometido de crucificarlo. Quiero agregar algo a lo que hermana Ivonne decía, José, mira, un detalle importante, como usted preguntaba, ¿qué se empieza a generar la polémica? Desde las profecías, ¿y por qué razón? Porque Herodes conocía también las profecías, sabía que el rey venía. El rey iba a venir de la descendencia de David. Y Herodes no era descendiente de David, sino que él ya presentía que iba a perder su dominio, su gobierno. Entonces, por eso desde ahí ya Jesucristo empieza a crear esa polémica. Ya desde su nacimiento, desde antes de su nacimiento ya había ese pendiente, esa preocupación, ¿a dónde ha de nacer? ¿Por qué? Porque ya Herodes sabía que el rey que vendría a gobernar Israel era de la descendencia de David, y él como tal no procedía, entonces veía una amenaza en el peligro de su gobierno. Excelente, Martín. Agradecemos la participación y nada más para concluir esta parte de la biografía de Jesús. Entonces nace. Después de que nace, ¿en cuánto tiempo, a qué edad él toma o empieza ya la predicación de este mensaje que traía de parte de Dios? ¿Y cuánto tiempo dura eso? Bueno, él inicia su ministerio aproximadamente a los 30 años. 30 años. A los 30 años, pero que queremos hacer un pequeño énfasis en que desde que él era niño empezaba a crecer en inteligencia, en sabiduría, es decir, él conocía, leía, escribía. Entonces, en una ocasión, en una de las peregrinaciones que se hacían regularmente por las fiestas judías que se hacían en Jerusalén, es encontrado en el templo, hablando con los doctores de la ley, ¿no? Entonces, ya desde ahí se involucraba. Estaba involucrado. Pero básicamente su periodo... Su periodo de su ministerio, en cuanto a lo que él traía de parte de una instrucción, eran 3 años aproximadamente, duró bueno, de 30 a los 33. Y son 3 años los que se analizan básicamente, ¿no? Porque fue el periodo en donde más auge tuvo dentro de su vida. José Luis, acerca del contexto político de la época, ¿qué nos puede mencionar? Bueno, conforme al contexto o situación política, ¿verdad?, de la época, tendríamos que remarcar primero que Palestina
fue un país ya conquistado. Sabemos que en el año 332 antes de Cristo es conquistado por Alejandro Magno, en donde él deja bajo dominio de Grecia a Palestina. Posteriormente, muerto Alejandro Magno, vuelve a tomar el imperio egipcio, vuelve a tomar dominio sobre Palestina. Vemos que siempre estaban como dominados por otros imperios. Más tarde, dominada por los seleucidas, que era un imperio helenístico que venía de Grecia. Estos toman dominio nuevamente de Palestina y al final una persona llamada Judas Macabeo, que era bien famosa en ese tiempo, de hecho le ponen Macabeo por su valentía y por su grandeza que tenía en el minuto a las batallas. Él, en una rebelión que causa, nos cuenta la historia, ¿verdad? Nos cuenta la historia que en el año 67 restablece un Estado judío. ¿Para qué? Para que puedan tener nuevamente un Estado libre, ¿verdad? Y en el año 63 ya definitivamente el Imperio Romano toma posesión y lo pasa a sus dominios. Y es en ese dominio de Roma que Jesús nace, ¿ya? El imperio o el gobierno romano se conforma emperadores, gobernantes y también los tetrarcas, hablando del tiempo de Jesucristo en su ministerio, ya que al principio cuando nace solamente estaba el emperador y un gobernador que era Herodes el Grande. Ya cuando comienza el ministerio de Jesucristo, Herodes el Grande había muerto, el gobernador había muerto, por lo tanto ya cambia todo el sistema. Como gobernador, cuando inicia el ministerio Jesucristo, o Jesús, ¿verdad? Efectivamente, estaba como emperador Tiberio César, que fue del año 14 al 37 después de Cristo. Hay que recalcar que tanto el gobernador Augusto César y Tiberio César jamás pisaron tierra palestina. Siempre estuvieron allá y como que se desligaban, y para eso ponían al gobernador. Ya Augusto César puso a Herodes el Grande, ¿verdad? Tiberio César tenía a sus tetrarcas, que eran los hijos de Herodes, y aparte puso a Poncio Pilato, que era el gobernador de Judea. En ese podemos ver o hablar, Tiberio termina abandonando Roma. Era un problema que tenían ellos ya como gobierno, ¿verdad? Como que ya, ellos al gobernar, como que ya no querían nada, solamente querían disfrutar. Claro. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Tiberio César? Abandona Roma, se va a la isla de Capri, ¿verdad? Y ahí empieza a disfrutar solamente sus deleites, sus vicios, sus malas costumbres, hasta incluso dejando a Sejano a cargo de todos los problemas de Roma. Prácticamente, o sea, lo que intentaban ellos era no dejar el poder, dejar quien estuviera a cargo, el control, la manipulación, pero ellos alejados, ¿no? Interesante, y como vemos desde un principio, creo que esas tierras y esos lugares han sido espacios de guerra y de continuo conflicto, ¿verdad? Hasta la actualidad. Y pleito hasta la actualidad. Bueno, vamos a un breve corte. Esta es la primera parte, nuestro primer segmento del programa, y esperemos que sea de su agrado. Los invitamos a que si tienen dudas, si tienen comentarios, felicitaciones, las envíen a través de nuestro chat, pues ya que estamos transmitiendo completamente en vivo. Vamos a un corte y regresamos. La Biblioteca Apostólica SJF te invita a que conozcas y adquieras uno de los nuevos libros de la Coordinación de Crónica Apostólica, tercera etapa de la gira apostólica universal del autor Ruperto Castillo Rivera, que narra la visita e itinerario de presentaciones del apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García a los países europeos de Inglaterra, España y Portugal, así como el contexto histórico de los lugares, testimonios inéditos y fotogalería.
único punto de venta y distribución en Biblioteca Apostólica SJF. Visítanos en Glorieta Central número 1 en el interior del sótano del Templo Internacional, sede de la Iglesia La Luz del Mundo. Teléfono 33 37 70 2000, extensión 2211. Correo ventas.bibliotecasSJF@lldm.org. Búscanos en redes sociales: Facebook, Biblioteca Apostólica SJF, Instagram y Twitter, Biblioteca SJF. Bien, ya estamos de regreso en su programa Contraportada. El día de hoy estamos sobre esta mesa de análisis, tratando el tema de Jesús de Nazaret, su proceso judicial, su contexto, su vida, su historia. Así que esperemos que nos sigan hasta el final de este programa y continúen el día de mañana. Es importante que les mencione, este programa es especial y lo vamos a hacer en 2 emisiones. Estamos ya continuando con la parte de nuestro programa en el tercer segmento. Y bueno, ya hablamos un poquito acerca del contexto, hablamos un poquito de la biografía del Señor, y vamos a hablar un poquito acerca, José Luis, si nos hablas del helenismo, emperadores de la época, costumbres, tradiciones y leyes romanas. Bueno, el helenismo es un término que se refiere a la cultura griega. Este comienza cuando los romanos van a Grecia y empiezan a adaptar las costumbres, la filosofía de Grecia. Tanto ya es el estoicismo, el epicureísmo, el cinismo y el etcéticos. ¿Ya? Son 4 filosofías que tenían los griegos y las fueron juntando. Y de ahí vienen ya también, empiezan a entrar con la idolatría los romanos. Es decir, cuando Cristo llega había una serie de corrientes filosóficas. Exactamente, religiosas. todo filosofía, Okay. y de hecho ellos iban para allá. O sea, van juntando las culturas, y tratan el romano trata de no invadir, de no usurpar nada de la cultura. A ellos lo que les interesa es la tierra. Por lo mismo decíamos que Tiberio nunca fue a Palestina, pero sí tiene a alguien ahí presente para que cuide el lugar, para que pueda ahí estar sacando provecho. Vemos por los mismos impuestos que ponían, había una persona que estaba a cargo. Entonces, de esa forma, ellos podían colonizar, se puede decir la palabra. Ellos colonizaban y agregaban una cultura nueva. De hecho, cuando comienza el helenismo, comienza la famosa palabra greco-romanos, que es Grecia. fusión. Exactamente. Grecia y Roma. De hecho, la palabra helenismo proviene del griego helenician, que significa hablar como griego. O sea, el romano habla como griego, toma sus costumbres, sus tradiciones, y cuando van a Palestina, ya la parte más alta, o sea, la gente más de, como dicen en este tiempo, la gente elite, ¿verdad? Sí. O sea, la gente de poder es la que asume ese mismo ritual, esa misma cultura de helenistas. César era helenista, Herodes Antipas, ¿verdad? También practicaba el helenismo. Entonces vemos cómo muchos de ellos practicaban el helenismo. Ellos a la vez, como ellos eran los que ponían al sumo sacerdote. Muchas veces nosotros pensamos que el sumo sacerdote está puesto por Dios. Eso es lo que según lo narran las escrituras, ¿verdad? Los mismos evangelistas. Con base a la tradición hebrea. Exactamente, dicen, no, es Dios. Pero ya en ese tiempo se había perdido todo eso. El que ponía al sumo sacerdote era el emperador, para que poder también manejar como un control. Sí, tenemos ahí entendido que en realidad es Constantino quien más adelante hace como la homologación de todas esas creencias religiosas, el sincretismo, como le llamamos, pero vemos cómo anteriormente ya se empezaban a fusionar esas ideas, esas costumbres de varios pueblos y de varias regiones. Sobre las leyes romanas, ¿qué tenemos? Bueno, en las leyes romanas podríamos decir que todas las tierras que colonizaba Roma, en sí ellos permitían que cada
cada lugar que colonizaban siguieran con sus propias leyes. Ellos no cambiaban nada. Ellos no, ustedes está conquistada, ustedes sigan con sus leyes. Pero lo que sí le imponían eran los impuestos. También al pueblo de Palestina hubo una cosa que tuvieron que agregarle, que fue para poder evitar los alborotos, los tumultos que hacía la gente, porque como existía, conocemos que la parte de la ley, o el Antiguo Testamento como es conocido, menciona que existe la muerte, pero a través de lapidación. Es un juicio que hacen ellos. Pero aquí, para que no hagan tumultos, ¿qué es lo que hace la ley romana? Pone un cese, ya prohíbe que hagan la lapidación. Ellos podían hacer un juicio, lo que hicieron con esta persona, con Jesús, ¿verdad? Hacen el juicio, lo condenan a muerte, pero no podían matarlo porque la ley romana se los prohibía. Pero sí podían condenarlo y ya el que tomaba la decisión era el emperador. Excelente. Muy interesante. Pues bueno, es importante hablar sobre estas costumbres, sobre evidentemente contextualizar, porque estamos empezando a analizar la vida de Jesús de Nazaret, pero para ello es importante podernos primero ubicar en el contexto, en el tiempo, en la época, en el lugar. Vamos a pasar con Marco para que nos adentre un poco más acerca del contexto histórico, del contexto religioso y social de la época. Perdón, ¿quería agregar algo? Quería comentar nada más en cuanto a las leyes romanas, algo muy importante que fue parte de lo que formó después la situación de la crucifixión, es que Roma les imponía altos impuestos a las personas de Palestina, pero finalmente a Roma lo único que le importaba en cuestiones de leyes dejaba que los judíos siguieran gobernando, pero en cuestiones de leyes a ellos lo único que les importaba de esas tierras era que tenerlos bajo control, que estuvieran controlados y que pagaran impuestos. Y el tributo, por supuesto. Exacto. Sí, José, pues en cuanto al contexto histórico, encontramos que el Imperio Romano se encuentra en su apogeo, o sea, cuando precisamente era la expansión, ellos querían anexar territorios cada vez más, por la fuerza de las armas o por medio de también los pueblos. Hay que entender que se gozaba de un prestigio muy grande de Roma, entonces habían pueblos que inclusive ellos mismos se adherían, sin la fuerza y sin la violencia de Roma. Fue lo que sucedió Encontraron un beneficio, ¿no? Correcto, es que veían un beneficio aliarse o unirse a Roma. Fue lo que sucedió en el caso de Judea o Israel. Ellos, aproximadamente 34 años antes de Cristo, es cuando Judea se une a ir a Roma, al Imperio Romano. Y como decía José Luis, en realidad a Roma no le interesaba tanto implementar sus leyes, sino que él lo que le interesaba era tomar posesión de aquel terreno, de aquel territorio, y dejaba que el pueblo, con sus leyes, con sus tradiciones, sus costumbres, que siguiera, porque era una forma también de tener un mejor manejo sobre la población, sobre la gente. Entonces, no entraba en implementar leyes o costumbres, sino que permitía que eso continuara como el pueblo lo había adoptado. O sea que no había entonces una oposición. En cuanto a lo religioso, bueno, en cuanto a la ley religiosa, bueno, estaba el Sanedrín, un cuerpo que se componía de 71 personas, fue distribuido en 3 cámaras, se llamaba la Cámara de los Sacerdotes. En cuanto al significado de Sanedrín, era la alta corte de la justicia supremo de los judíos. Ellos se componían de 71 personas distribuidas en 3 cámaras. Perdón la interrupción. El Sanedrín no era una persona como No, tal, era no. un conjunto de personas. Un cuerpo que lo componía de 71 personas. Distribuidos en 3 cámaras, cada cámara de 23 personas, el presidente o el sumo sacerdote o el vicepresidente. Se le llamó en su momento, se le daba un sobrenombre de nazi o padre también del tribunal. Entonces, esta cámara, la primera cámara se componía de 23 personas, compuestas por los sacerdotes, personas preeminentes de la casta sacerdotal, divididos en 2, los sumos sacerdotes, expresidentes y los simples sacerdotes. Esa era una cámara de las que componía el Sanedrín. Viene, digamos, para numerar la segunda cámara, eran los escribas y doctores.
La misma contenía los levitas y los legos particularmente versados en el conocimiento de la ley, o sea que para poder formar parte de ese grupo de 23 de los escribas y fariseos, tenía que inclusive la persona asumir una capacitación que empezaba a los 12 años para poder irse preparando en esta condición de las leyes, del conocimiento. Y venía una tercera cámara, la Cámara de los Ancianos, que se hallaba compuesta por personajes considerados de la nación, algunos que eran propietarios de haciendas, grandes tiendas, o grupos influyentes. Estos tres grupos, más el presidente y el vicepresidente, formaban el Sanedrín en cuanto a lo religioso, y esos eran los que juzgaban al pueblo de acuerdo a la ley que tenía. En cuanto al contexto social, también pues estaban los sacerdotes, eran las personas que se ocupaban del servicio religioso. Estas personas recibían, aparte de las ofrendas, recibían los donativos. También estaban los publicanos, otra clase social. Los publicanos eran los que se encargaban de recaudar el dinero para los romanos. Por esta situación, que eran los cobradores de impuestos, los que cobraban, los que andaban cobrando el impuesto al pueblo, pues no eran bien vistos por el mismo pueblo judío o israelita, no eran bien vistos como los vemos nosotros. Fue una de las críticas que en su momento le hicieron a Cristo, porque Cristo pues era amplio en su mensaje y platicaba con los publicanos. Entonces para el pueblo era gente despreciable. Estaban también los trabajadores, los profesionistas, los profesionales, los maestros, médicos, artesanos. Estas personas obtenían un buen salario por su profesión, por su actividad que desempeñaban. Los trabajadores eran los agricultores, los que trabajaban en el campo, los pastores, los carpinteros, los canteros, los pescadores. Y pues eran también gente, pues algunos pobres por el oficio que desempeñaban. Estaban también los esclavos, eran obligados a trabajar gratis en casas y en los campos. Y también estaban los marginados, otro tipo de personas, no podían trabajar y vivían de limosna, o sea, vivían inclusive las escrituras nos relatan de algunos de estos marginados. En algunas partes eran también viudas, ciegos, cojos, algunos enfermos, los leprosos. Y los leprosos tenían también una desventaja, eran sacados de la ciudad por su enfermedad. Muy bien, excelente información, Marco, que nos está usted compartiendo. Me queda la duda, entiendo que entonces el Sanedrín era un cuerpo que se dedicaba a la protección y al proceso de las leyes y costumbres judías. ¿Correcto? ¿Es correcto? Correcto. Y conforme al tema de las leyes romanas, ¿no había ahí una disyuntiva? ¿No se contraponían? ¿En qué momento juzgaba uno? ¿En qué momento juzgaba al otro? No, porque como comentábamos al principio, era precisamente una de las estrategias del Imperio Romano, no implementar leyes nuevas. Permitía que el judaísmo practicara correcto, su forma. Que sus leyes continuaran. Solo dentro de su gente. Correcto. O sea, eso era para el pueblo judío, o sea que las leyes seguían intactas, o sea, no se reformaba, no implementaba ninguna ley nueva el Imperio Romano, sino que continuaban las leyes que ya tenía el pueblo. Y esa era, en este caso estamos viendo de Judea o de Israel, pero era una estrategia en todas las conquistas que tenía el Imperio Romano. Sí, así permitía el imperio también concentrar el poder y mantener a su pueblo tranquilo en cierta medida, ¿no? Estratégicamente de esta manera es como funcionaba. Es importante analizar esto porque, bueno, posteriormente platicaremos acerca ya del proceso judicial y aquí hablaremos sobre el derecho romano y también el derecho hebreo, ¿verdad? Ya estamos hablando un poquito acerca de ello y cómo es que está conformado este cuerpo de jueces judíos, por así decirlo. Bueno, vamos a ir a un corte más. Posteriormente a ello seguiremos platicando acerca de la vida de Jesús de Nazaret. Así que los invitamos a que se queden con nosotros. Concebida y fundada por el apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín Flores, con su mira al desarrollo cultural, intelectual y profesional de la Iglesia, la luz del mundo. La biblioteca abrió sus puertas el 12
oficial de su fundador, el cual constaba de 250 ejemplares de su biblioteca particular. Volúmenes de religión de gran valor por su contenido, rareza, escasez y antigüedad. Bien, el objetivo principal es brindar a los usuarios, principalmente a los de la comunidad, aunque estamos abiertos, ¿verdad?, a que nos visiten ajenos a la comunidad religiosa, es brindar a estos usuarios el servicio de los préstamos de libros internos o externos. El acervo bibliográfico que tenemos aquí es muy amplio, el 80% es materia de religión, son diversas religiones, y también el otro 20% es materia o cultura general, pero procuramos tener de todo un poquito. Bien, el diseño que ustedes pueden contemplar ahora no era el original o con que se inició el proyecto. Esto es remodelación, se hace en el 2014 en conmemoración al aniversario apostólico, que son los 50 años del apóstol Samuel Joaquín Flores. Se hace esta reestructuración, este rediseño, y es el diseño actual que ustedes pueden ver. Entonces, se hace en conmemoración y se reinaugura, digámoslo así, el 12 de agosto de ese mismo año. Bien, la cúpula que está aquí al interior de la biblioteca es una réplica de la obra de Rembrandt. Se titula Conversación del apóstol Pablo con el apóstol Pedro, y la hizo uno de nuestros hermanos, un talento que tenemos aquí en la iglesia, el hermano Jacob Flores. También la biblioteca cuenta con lo que es la cámara de conservación. En la cámara de conservación se encuentran los libros o el material bibliográfico que necesita estar a ciertas condiciones, es decir, de humedad, de iluminación, para la conservación del papel. Son documentos y libros que datan del siglo XVII, siglo XVIII, libros muy antiguos que no se encuentran fácilmente aún en el mercado, y también se encuentran las donaciones que en su momento hiciera el apóstol Samuel Joaquín Flores y ahora el apóstol Nazón Joaquín García. Ahora la Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores continúa en servicio gracias a los deseos y a la proyección del apóstol de Jesucristo. Él sigue trabajando, sigue impulsando para que el acervo bibliográfico crezca, y pues tal es el caso que estamos en proceso de traslado al centro recreativo, esto para que la biblioteca sea más amplia y la diversidad cultural y los servicios que pueda brindar la biblioteca pues sean más amplios. Bien, otro de los servicios que brinda la Biblioteca Apostólica a sus usuarios es el servicio de internet. Hay computadoras que están a disposición de los usuarios para que puedan hacer consultas en línea o puedan trabajar cualquier material. Como habíamos mencionado, son préstamos internos y externos del material que tenemos aquí, y pues los horarios están de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 7 de la tarde. Bien, ya estamos de regreso en su programa Contraportada. Agradecemos a todos ustedes que estén con nosotros. Esperamos de verdad que la información que estamos tratando, que estamos platicando, lo que hemos puesto de análisis sobre esta mesa, sea de su agrado, sea de su interés. Hoy estamos hablando sobre la vida de Jesús de Nazaret, un personaje importantísimo que dejó huella, que trascendió en este mundo. Es importante analizar no solamente la vida y el contexto religioso, sino también analizar, ver, ¿verdad?, la vida pública, la vida política, la vida jurídica, cómo se llevó a cabo su proceso judicial, de qué manera se le enjuicia, de qué manera se le lleva a la muerte. Pero bueno, antes de llegar a esa parte, que seguramente ha de ser muy interesante, debemos de empezar a hablar y analizar todo lo sucedido antes de su crucifixión. Vamos a continuar, hemos hablado ya un poquito acerca de los contextos, vamos entonces a analizar ya sobre lo que es su trayectoria hacia la vida pública, su inicio de Cristo, cómo es que incursiona ya en la vida pública, lo cual trae graves consecuencias para la vida
de esa comunidad en ese entonces? Bueno, el inicio de la trayectoria pública, de la vida pública de Jesús fue precisamente a los 30 años, cuando inicia su ministerio en Galilea, una tierra que era conformada por gentiles, que se les llamaba en ese tiempo a las personas que no pertenecían a los judíos. Estos gentiles tenían influencias helenísticas. Hablando de las influencias helenísticas, bueno, cuando fue conquistado el templo se introdujo una estatua de Zeus dentro del templo, y bueno, había personas que tenían costumbres y culturas religiosas o corrientes de otra forma. Entonces había gentiles y había judíos. Los gentiles evidentemente eran personas que había mucho conflicto entre ellos, ¿no? Eran consideradas personas de mala fama, eran personas problemáticas, conflictivas. De hecho de ahí salían personas que eran sediciosas, revoltosas. Entonces se empiezan a desarrollar los conflictos en la trayectoria pública de Jesús, de la vida pública, porque llega precisamente la predicación, empieza en Galilea llamando a los que lo iban a acompañar durante todo su ministerio, pero el mensaje que él traía era innovador para esa época, ¿no? Viendo en un territorio ya de tantos conflictos, como lo habías comentado al inicio, y que hasta la fecha sigue siendo tierra de conflictos, bueno, llega un mensaje distinto, ¿no? Que evidentemente le favorecía a Roma, pero le perjudicaba a unos personajes en general, que era el Sanedrín. Perdón, Ivonne, en el entendido de que los gentiles eran aquellos no judíos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes eran los judíos? Perdón, ¿quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran las personas que habitaban en ese lugar, pero que venían, los romanos eran gentiles porque ellos practicaban todo lo que era el helenismo, que era la adoración a las imágenes. Eran considerados gentiles por el pueblo judío porque adoraban a las imágenes y tenían costumbres distintas a los judíos. Y de todas las corrientes religiosas grecorromanas. Exactamente. De hecho, era todo extranjero. Todo a todo extranjero no se le decía. A ese se le denominaba Gentiles. Perdón. Así es. Y bueno, entonces el mensaje que él trae es un mensaje distinto. A Roma no le perjudicaba porque Jesús enseñaba que tenías que estar conforme a las leyes. Su predicación les enseñaba que las leyes las tenían que respetar, les enseñaba que tenían que ser bondadosos, que tenían que amar al prójimo, muchas enseñanzas que en ese tiempo no eran enseñadas por las otras personas. Entonces empieza a desarrollar el conflicto debido a sus enseñanzas y por la fama que él tenía, misma fama que hasta Herodes el Grande se admiraba y quería conocerlo. De hecho, porque sanaba enfermos, resucitaba muertos, predicaba en las sinagogas, enseñaba en el templo, se le conocía como un maestro judío, o sea, ya iba tomando poder ante el pueblo y pueblo que le era arrestado al Sanedrín. Entonces ahí se empiezan a desarrollar los conflictos por todas las cosas que él hacía. De hecho, le seguían tanto ricos como gente pobre, ¿no? Eran de todos los estratos sociales, le seguían. Entonces, al ver la multitud que le seguía, el Sanedrín empieza a tener miedo y empieza a armar un complot para crucificarlo. Bien, pues esta parte es importante, analizar ya lo que viene siendo la presentación de la vida de Cristo en público, es donde empiezan ya los intereses a verse afectados. Entendido ya, una vez lo platicado, significa que pues las cosas estaban en cierta medida tranquilas, ¿no? El imperio, con todo su poderío, había permitido que cada una de las áreas y corrientes religiosas se pudieran desarrollar sin mayor problema. Llega una persona que a través de su evangelio empieza a transformar, empieza a hacer cambios, empieza a generar que verdaderamente la gente lo siga. Dice por ahí uno de los escritores, es que verdaderamente Jesús fue un revolucionario, no tomó las armas, pero sí vino a cambiar totalmente el contexto de la época. Muy bien, pues así es como Jesús empieza a proyectarse en la vida pública de esa época. Hablemos entonces ahora de la aproximación de la pasión, cómo fue su desarrollo, cómo el complot se viene realizando ya para empezar a lograr este objetivo que tenía ya el Sanedrín y que querían pues acabar con esta amenaza para ellos. Correcto, sí, José. Mira, Cristo ya pues percibía, presentía por los acontecimientos, lo que sucedía, lo que él oía del pueblo, y en la parábola
de los labradores malvados, ahí describe Cristo. Precisamente él ya le habla en confianza a sus discípulos, a los que estaban con él, y anuncia, en esta parábola, Cristo ya ve claramente cómo se acerca el momento de su detención. Cristo, y en la parábola de los labradores malvados, describe lo que nos habla en el libro de Mateo 21:33. Ahí nos describe esa parábola, ese acontecimiento, cómo Cristo habla de esa persona, de ese padre de familia que crea una viña, planta una viña y va mandando labradores para que la administren, para que la trabajen y la administren. Pero también en su momento el Padre envía a aquellas personas para supervisar, haciendo ver que esos son los profetas que están viniendo, y cómo Cristo pues anuncia también la venida de Él, y cómo la muerte de los labradores, en este caso los administradores, estos que cuidaban el pueblo de Israel, ¿verdad? Como los escribas y fariseos, que se fueron ellos paso a paso posesionando del pueblo. Entonces ellos se fueron creyendo los dueños de esa viña, y cuando el padre de familia, dice en la parábola que Cristo describe, envía a su hijo. Pero cuando aquellos labradores malvados ven que viene su hijo, que es Jesucristo, dicen, bueno, este es el que va a tomar posesión, este va a ser el dueño, este va a ser el que va a heredar, entonces vamos a matarlo. Entonces ahí es donde Cristo ya le habla a sus discípulos y ve y anuncia de su muerte. O sea, es la parábola, como se dice una frase, es la crónica de una muerte anunciada. Correcto, porque ya Cristo dice, ya ha llegado mi tiempo, porque ya estas personas ya no van a soportar más, ya no me van a soportar más y me van a generar la muerte. Y posteriormente a esto ya se desarrolla un acontecimiento que también ha marcado y que es un referente en la vida de Cristo, que es la última cena. La institución, dice aquí Marco, y nos habla, ¿verdad? Ya se estaba visualizando, ya estaba la crónica de esta muerte anunciada, y bueno, un acontecimiento importante antes de la detención y del proceso y de la crucifixión de Jesús es la última cena. José Luis, ¿qué tenemos acerca de la última cena? ¿Dónde se desarrolla? ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, mira, primero resaltar un poquito, ¿verdad? Que Jesús ya era conocido por todos lados, ¿verdad? De hecho, la corte que tenía Herodes Antipa ya tenía seguidores de Jesús. O sea, dentro del gobierno de Antipas habían seguidores de Jesús. Por lo tanto, ya se había agrandado, sí, ya era grande Jesús en ese entonces. Es por lo mismo que antes que llegue a celebrar la última Pascua, ¿verdad? Casi es la última Pascua. ¿Qué sucede? Entra Jesús al pueblo y el pueblo lo recibe. Y de hecho entra en un pollino, narran los evangelistas, y el pueblo lo recibe como un rey, como un triunfador. Posterior a eso ya que vemos que tiene mucho resalte, como decíamos al principio, ya era un peligro, ¿verdad? Y Jesús ya tenía esa sensación de que había llegado su hora, junta a los discípulos y les hace que preparen la Pascua que celebran todos los años, pero en este minuto ya hace un lugar especial. Era en un lugar que se llamaba Aposento Alto, que quedaba, en sí el pueblo estaba dividido, la zona baja, la zona alta. En la zona alta vivía la gente ya adinerada, los saduceos, el mismo Herodes tenía su casa en ese lugar, Caifás, que es el sumo sacerdote, tenía la casa en ese lugar. El aposento alto quedaba al lado de la casa de Caifás. O sea, muchas veces tenemos la referencia que Jesús siempre vivió en la pobreza, que Jesús no se manejó solamente con gente de bajo recurso, y aquí vemos que no, que Jesús sí tenía influencia sobre gente ya adinerada, gente con poder, ¿verdad? El mismo José de Arimatea, ¿verdad? Gente de poder que pertenecía incluso al Sanedrín. Miembro del Sanedrín. ¿Verdad? Pertenecía al Sanedrín. Los de la corte de Herodes, ¿verdad? De hecho, teníamos un mapa, no sé si lo van a poner. Por ahí el mapa y lo podemos poner adelante.
Si no, ahí- igual puedes Mira, seguir comentando. quiero agregar algo, José, de lo que decía José Luis. Ya inclusive no solamente personas importantes, del Sanedrín mismo, ya habían el caso de Nicodemo. Nicodemo era de una de las cámaras del Sanedrín, también José de Arimatea era de otra de las cámaras del Sanedrín y ya ya tenía pues ya se había sido convencido por el Evangelio de Cristo también. Entonces, era ya la influencia que Cristo iba teniendo paso a paso. Ya estaba dividiendo incluso el Sanedrín. Excelente. Pues yo creo que está esta información súper interesante respecto a cómo el Evangelio, la palabra, la fuerza de este hombre empezó a penetrar a los diferentes niveles de la sociedad, políticos, culturales, religiosos, y cómo el mensaje de este hombre empezó a trascender más allá de lo que muchos creían y evidentemente, como ya lo mencionaba, a afectar intereses. Vamos a un corte, a un breve corte. Regresando ya estaremos en nuestra última parte, en el último segmento, para ir ya cerrando y concluyendo sobre este programa, nuestra primera parte, nuestra primera emisión de este programa especial, Jesús de Nazaret, su proceso judicial conforme al derecho hebreo y romano. La Biblioteca Apostólica SJF te invita a que conozcas y adquieras uno de los libros de la Coordinación de Crónica Apostólica, segunda etapa de la Gira Apostólica Universal, de la autora Julia Yadira López Chávez, que narra la visita e itinerario de presentaciones del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, en los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como el contexto histórico de los lugares, testimonios inéditos y fotogalería. Único punto de venta y distribución en Biblioteca Apostólica SJF. Visítanos en Glorieta Central número 1 en el interior del sótano del Templo Internacional sede de la Iglesia La Luz del Mundo. Teléfono 33 37 70 2000, extensión 2211. Correo ventas.bibliotecasSJF@lldm.org. Visítanos en redes sociales. Facebook, Biblioteca Apostólica SJF. Instagram y Twitter, Biblioteca SJF. La Biblioteca Apostólica SJF te invita a que conozcas y adquieras uno de los nuevos libros de la Coordinación de Crónica Apostólica, tercera etapa de la Gira Apostólica Universal del autor Ruperto Castillo Rivera, que narra la visita e itinerario de presentaciones del apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García a los países europeos de Inglaterra, España y Portugal, así como el contexto histórico de los lugares, testimonios inéditos y fotogalería. Único punto de venta y distribución en Biblioteca Apostólica SJF. Visítanos en Glorieta Central número 1 en el interior del sótano del Templo Internacional sede de la Iglesia La Luz del Mundo. Teléfono 33 37 70 2000, extensión 2211. Correo ventas.bibliotecasSJF@lldm.org. Búscanos en redes sociales, Facebook, Biblioteca Apostólica SJF, Instagram y Twitter, Biblioteca SJF. Bien, ya estamos de regreso aquí en su programa Contraportada. Estamos ya en el último segmento por concluir y por cerrar esta primera etapa de su programa en el cual hemos estado hablando de Jesús de Nazaret, su vida, su trayectoria, su contexto, su trascendencia y evidentemente también acerca de su proceso judicial. Se encuentra con nosotros una nueva invitada, Lidia Díaz Valdés. Bienvenida, Así es. Lidia. Gracias. Aquí está, ella es una psicóloga y nos va a hablar un poquito acerca del perfil psicológico del Señor Jesucristo, de Jesús de Nazaret o de Cristo. Así es. Buenas noches, tengan todos ustedes. Les voy a hablar un poco acerca del perfil psicológico de Jesús. Es una aproximación, ¿verdad?, a ese perfil. Primeramente les voy a hablar de lo que es la identificación. Adulto de 33 años de edad, de nombre Jesús, conocido por Jesús Nazareno, llamado el Cristo, nacido en Belén de Judea, sus padres José, descendiente de David, de oficio carpintero, María su madre, hermano mayor de la familia, sus hermanos son Jacobo, José, Simón,
Judas y tenía hermanas. Su descendencia era judía, religión monoteísta y era predicador. Su personalidad era empática, compasiva, disciplinada y congruente. Su temperamento fuerte, intolerante a la mentira, a la actitud hipócrita, enérgico, valiente, maneja la ira y celos en la defensa de su padre. Autoestima alta, cree en él mismo, en sus capacidades y posibilidades de cumplir una misión divina. Emocionalmente equilibrado. Muestra serenidad como reflejo de una armonía de alma segura y centrada en torno a una misión superior. Su espíritu es lúcido al hablar y predicar. Manifiesta voluntad decidida en sus expresiones y acciones. Es coherente, reflexivo y memoria brillante. Conoce bien el proyecto de Dios y su proyecto de vida. Es fiel a su misión divina y rechaza las propuestas que van en contra de ella y su moral. Sugiere espíritu sincero y auténtico. Es una persona transparente y abierta para expresar sentimientos de amor, ternura, compasión, empatía al prójimo, compasión, tristeza, alegría, miedo, ira, enojo, lloro, todos los sentimientos, ¿verdad? En su humanidad, él los expresaba. Es observador analista. La naturaleza del entorno y las actitudes de los hombres es la enseñanza que da para los otros. Maneja el encuentro consigo mismo, es decir, reconoce cómo vive lo que vive. Tiene conciencia de identidad personal, conocimiento pleno, reconocimiento y aceptación a la misión por cumplir. Sugiere habilidades como conocimiento intuitivo, sabiduría del pasado, presente y futuro sobre él y los acontecimientos que habrían de venir. Maneja la empatía y afrontamiento de resiliencia, que es capacidad de superar desafíos, aprender y crecer. De igual manera, maneja el perdón. Bien, aquí vemos el análisis desde un punto de vista psicológico. Aquí está la percepción de una profesional en el tema de la psicología y es de la manera en la que ella describe a través de los pasajes bíblicos, a través de algunos textos bibliográficos, de lo que se sabe de la vida, de sus hazañas, de sus acontecimientos, de lo que sufrió, de lo que vivió, de lo que gozó. Ese es el perfil psicológico de Jesús que Lidia nos está compartiendo. Cabe destacar que Jesús fue hombre, como Correcto. cualquiera de todos nosotros. Sí. Es un personaje histórico. Claro que aquí entra mucho el tema de la fe, la perspectiva espiritual, pero no es el tema de conversación. Estamos hablando desde un punto de vista histórico, socioeconómico, político y demás, y es importante analizar todas estas situaciones. Habla del sentimiento de humanidad, nos habla de su ira, de sus celos, de su miedo, de su tristeza, de su alegría, y es importante también concebir a Jesús de esta manera, porque fue hombre, y bueno, bíblicamente así nos narra que ese era el objetivo y la misión que él traía de venir a la tierra en cuerpo humano, ¿verdad? Para pues conocer y saber pues cómo es el transitar de la vida y del ser humano aquí en esta tierra. Bueno, de esta manera creo que es muy interesante, agradecemos esta posición sobre el perfil psicológico. ¿Cómo ven ustedes a la persona de Jesús? Bueno, de Nazaret, a través de lo de acuerdo a lo que Lidia nos describe, ¿verdad? Como profesional, y encontramos a Cristo consciente de toda esa situación. Y pues creo que la oración que hace Cristo en el Getsemaní es muy claro. Él está consciente de su situación y por eso es que se va a hacer oración, porque él sentía aquel momento, dice, mi alma está muy triste, quedaos aquí, velad conmigo. O sea, él era consciente, él era sabedor de la situación que iba a enfrentar. Porque, como usted decía, Josué, a veces creemos que Cristo pues, no era hombre, no sentía el frío, el dolor, no.
estaba expuesto a todas las inclemencias del tiempo, a los sentimientos. Por eso es que cuando se acerca ese momento, él se hace acompañar de sus discípulos y se va al Getsemaní y les dice, mi alma está muy triste. Por eso es que empieza a pedir al Padre, y después de esa oración encontramos a un Cristo fortalecido. Así es. Tanto así que cuando dice que llega la guardia y los romanos a detenerlo, ¿a quién buscáis? Ya no encontramos a un Cristo con temor, sino ahora un Cristo fortalecido en su cuerpo físico, porque él sentía también el dolor. Que principalmente manejaba algo muy importante que comentaba la psicóloga Lidia, la resiliencia, ¿no? Como ser humano nosotros tenemos la facultad de poder superar algunas situaciones traumáticas, como lo que Jesús estaba padeciendo en ese momento, porque después de la Pascua, de la última Pascua que celebra, sabe perfectamente lo que le va a acontecer, porque él ya tenía un plan y un propósito. En su plan de vida, él ya sabía que venía a esto, ¿no? A padecer eso. Qué difícil para un hombre, ¿no? Qué difícil para un hombre, y más, según nos narra aquí las escrituras y los textos bibliográficos, para un hombre amante de la vida, amante de la justicia, amante de la paz. Sensible a toda la situación. Sensible. Qué difícil para un hombre de este tamaño afrontar y tener en mente pues lo que iba a suceder, ¿verdad? Así es. Pero bueno, aquí nos narran varios pasajes cómo se vino desarrollando esta situación. Y bueno, pues para aquellos que creen que Jesús era una deidad, pues aquí está a través de quienes estuvieron con él y narran y describen los acontecimientos y los sucesos con el mayor detalle que ellos pueden hacer a través de los evangelios, de cómo vive el Señor su pasión, su muerte, la oración, su crucifixión, y es importante analizar estas situaciones. Para aquellos que creen y que no entienden y no pueden dimensionar cómo el hombre de Dios, el Hijo de Dios, perdón, para quienes así lo conciben, un hombre de Dios, un hombre enviado por Dios, con poder, haya sufrido, padecido todos estos acontecimientos y estos procesos. Pero bueno, la Biblia, que es un texto bibliográfico, los historiadores de cualquier índole nos platican acerca de ello. Y vamos ya concluyendo, Lidia, háblanos acerca de lo que viene siendo también la oración, el sufrimiento, desde la perspectiva psicológica, porque es complicado para una persona afrontar este proceso, ¿no? Así es muy complicado. Pues les voy a hablar acerca de lo que es el historial, ¿verdad? Respecto a los sufrimientos que Jesús llevó enfocado a lo psicológico. Pues como vemos nosotros en la naturaleza humana de cualquier sujeto, ¿verdad? Sugiere como Jesús, ¿verdad? Puede presentar dolor emocional y somatización por las emociones y agresiones experimentadas en su ser, como un ser psicosocial. Por ejemplo, desde el momento que estuviera consciente esa persona que en él se cumplirían las profecías del Mesías sobre sí mismo, es probable que presentara el síndrome de pensamiento acelerado. De esta condición de ansiedad por preocupaciones habla Augusto Curi, que es psiquiatra, psicoterapeuta, investigador y escritor brasileño. Las preocupaciones cognitivas sobre lo que le vendría, que ya estamos hablando pues de un futuro a Jesús, las afronta con la confianza, las afronta con seguridad y una aceptación de su misión. Como bien decía Josué, él ya estaba consciente de su misión, ¿verdad? Y Marcos también lo comentaba. No, o sea, Cristo no desconocía. Él estaba plenamente consciente de la situación que iba a enfrentar, y como decía Lidia, él estaba consciente de las profecías, se iban a ir cumpliendo paso a paso, y prueba de ello es en la primera, inclusive cuando él inicia ya su ministerio en Nazaret. Nos describe el evangelista Lucas en el capítulo 4, que cuando dice que llega al templo y encuentra al sacerdote y toma aquel rollo y lo dice, hoy se ha cumplido, y empieza a leerlo. Entonces Cristo estaba consciente, como dice Lidia, Cristo estaba consciente de la situación que enfrentaría.
Y él inclusive dice que tomando el rollo lo abrió y lo leyó y dice, hoy en mí se ha cumplido esta profecía. Entonces, el maestro estaba consciente de su situación y de su ministerio y de todas las vicisitudes que iba a enfrentar en el proceso de su ministerio. Así es. De tal manera que él también lo manifiesta cuando dice consumado es, ¿verdad? Ahí estamos comprobando que él estaba ya consciente y estaba esperando, ¿verdad? Que se cumpliera lo que estaba escrito acerca de él en las profecías. Sin embargo, como humano, no deja de sentir ansiedad. Ya habíamos comentado, ¿verdad? En su humanidad. No deja de sentir ansiedad cuando se presenta, cuando su presente está frente a él. La ansiedad es una reacción normal y a la vez desagradable. Quien ya la haya padecido, pues puede comprender y puede entender esta parte, porque nos dispone a acabar con nuestra exposición a una amenaza. Es sana si nos sirve para solucionar problemas. Sería patológica si nos afecta de manera desmedida en intensidad, si no la aceptamos. Si no solucionemos el problema, entonces este se cronifica. Cuando Jesús ora en el huerto Getsemaní, él presenta manifestaciones de ansiedad frente a una amenaza. Lo hace de manera intensa y expresa, Padre, si quieres pase este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cada vez es más intensa su oración, muestra agonía de tal manera que su sudor, dice las Escrituras, es como grandes gotas de sangre que caen hasta la tierra. Nuestra pregunta es, ¿qué es agonía? Para comprender la intensidad, ¿verdad?, de esa ansiedad. ¿Qué es agonía? Es un periodo de transición entre la vida y la muerte que se caracteriza por la subsistencia de algunas funciones vitales como respiración, circulatoria y nerviosa, por la desaparición de las funciones intelectuales. Entonces podemos decir que Jesús en su carne vive esa angustia y padecimiento intenso, tanto que llega a sentir tristeza aguda al expresar mi alma está muy triste hasta la muerte. En sus 3 veces de acercamiento por medio de la oración a Dios, experimenta abandono de sus discípulos y amigos, de tal manera que molesto les reclama, se puede decir, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Asimismo experimenta desamparo de su padre, cuando le dice, como a la hora 9, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El sentimiento experimentado de abandono, desamparo, soledad y tristeza profunda son síntomas de una persona deprimida, se puede decir. La depresión se manifiesta también con abatimiento, aflicción de espíritu, desánimo, angustia, quebrantamiento, aislamiento y miedo. Entonces es afectada su salud mental con este tipo de situaciones que estamos hablando, como las ansiedades, ¿verdad? La angustia, la soledad, la tristeza, el abandono, el desamparo e incluso las torturas físicas que fueron muy crueles, experimentando, ¿verdad? Experimentadas en su humanidad. Bien, pues esta es la percepción y el análisis psicológico de los acontecimientos y sufrimientos de este gran personaje histórico, Jesús de Nazaret, Jesús hombre. Bien, vamos ya a pasar a nuestras conclusiones. Creo que no hay nada más que agregar a esta parte. Lidia, es muy clara la aportación que nos haces. Conclusiones, Marco, ¿qué nos puede usted agregar ya para concluir? E importante, bibliografía, ¿de dónde saca su información? ¿En dónde basa lo que nos ha platicado? Porque queremos que la audiencia también continúe su investigación a través de la información que podamos aquí proporcionar. Correcto, bueno, pues la principal bibliografía pues es
la escritura, la Biblia, ¿verdad? Pero también hay, por ejemplo, hay un escrito del proceso jurídico de Cristo, escrito por Javier Oliveira Rabasi. De ahí, pues es un trabajo que se hizo para poder también dilucidar, explicar, pues con algunos historiadores como Josefo, ¿verdad? En su tiempo. De allí se toma esa pues, biografía para describir todo este acontecimiento de Jesucristo en su tiempo que estuvo sobre la faz de la tierra. Excelente, pues es un dato interesante y podemos ahí encontrar mayor información. Ivonne, ¿qué Bueno, pues, concluyes? igual, de la misma forma, esto solamente es el principio del tormento que realmente finalmente iba a tener Jesús, el Cristo. Igual recomendarles la bibliografía, que es este libro que está aquí al frente, es de J.R. Porter, de la editorial Blume, que tiene una historia bastante, su investigación es muy concreta, y de Francois Huttard, que es el libro de Palestina en el siglo I, que es un ensayo sociológico de una universidad de Cuba. Bueno, pues esta es información bibliográfica. Yo quiero también, como siempre, recomendar algunos autores, entre ellos nuestro autor predilecto del libro. Hay un libro que se titula El Nazareno, de Sholem Asch, entre otros libros donde habla de la vida de Cristo, pero en este muy particular sobre él. Hay bastante información y bibliografía en Biblioteca Apostólica, pueden ustedes observar. Aquí tenemos otras bibliografías importantes, por ejemplo aquí Jesucristo o Salvador del Mundo, de Auer, curso de teología dogmática, y tenemos bastante información sobre la vida de Cristo. Bien, estamos ya concluyendo nuestro programa, esperamos que haya sido de agrado esta información. Queremos que ustedes no se queden con la información que hemos planteado sobre esta mesa. Esto fue simplemente un análisis, esto simplemente fue una conversación sobre la vida de este personaje histórico. Pero ustedes son quienes, después de estas conversaciones, pues vayan a investigar sobre los acontecimientos de Jesús de Nazaret. Es Jesús, el Nazareno, quien vino a la tierra, traía una misión, traía un mensaje, traía un objetivo. ¿Lo cumplió? ¿No lo cumplió? ¿Por qué fue sentenciado? ¿Quién lo sentenció? ¿De qué manera se llevó a cabo su proceso? ¿Por qué llegó a la cruz? Cuestionamientos que seguramente están todavía ahí en el aire sin responder. Los invitamos a nuestro próximo programa el día de mañana, 30 de agosto, en punto de las 8 de la noche, para hablar específicamente de Jesús de Nazaret, detención, juicio y crucifixión. Vamos a hablar un poquito ya sobre lo que es su proceso. Esperamos que este programa, Contraportada, haya sido de su agrado. Les agradecemos a todos ustedes y les invitamos a que a través de nuestras redes sigan con nosotros, nos comenten, nos manden sus dudas, sus saludos, sus comentarios. Que tengan una excelente noche. Este fue su programa Contraportada. Dios los bendiga.